Buenas, gente. ¿Qué tal? Arrancamos. Perdonen la demora, pero nada, me agarró la alergia y estoy estornudando sin parar casi. Así que hoy voy a apagar un poco la cámara porque si no me van a ver estornudar infinitas veces y voy a tratar de no dejarlos sordos cuando tenga que estornudar. Así que nada. Bueno, clase de hoy. Hoy básicamente vamos a ver un par de tips y cosas que tienen que ver con lógico, ¿sí? Más el repaso habitual. ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es darles el parcial, ¿sí? Se los paso por Discord, un parcial para practicar y para simular. Eh, Nada, voy a estar ahí pendiente una vez que se los mando, de si tienen dudas o algo, pueden preguntarme a medida que lo van haciendo, o si quieren que lo revise o algo. No voy a plantear la solución hoy, sino que voy a ver de armar un video para este parcial en particular, así después lo pueden ver con más tiempo, pero la idea es que primero traten de hacerlo ustedes y en el rato que tengamos libre me pregunten, ¿no?, sobre el simulacro, sobre el TP, las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, espero que se me haya escuchado. Cual- Cualquier confirmación es bienvenida siempre. Acuérdense que no los veo, no, no sé qué cara tienen, nada. Bueno, genial. Y acuérdense que la semana pasada en un momento tipo estuve hablando 15 minutos, no 15 minutos, pero como 5 minutos a la nada porque se me había friqueado el micrófono, así que bueno, cada tanto deme una señal de vida. Bueno, vamos a ver que ¿cómo es? La, la cortesía de la PPT es de otro de los cursos, del curso de los miércoles a la noche, así que vamos a ver un estilo distinto. No sé si prefieren que sea blanca o negra, pero bueno, eso después déjenme en los comentarios y para la próxima lo tendré en cuenta si volvemos al negro o prefieren el blanco. Bueno, agenda, repaso, habíamos visto recursividad, ¿sí? Y habíamos visto pattern matching en listas, ambas cosas. De pattern matching en listas, lo que habíamos visto era como cuando recibo un parámetro que es una lista, ¿sí? Lo puedo descomponer en cabeza y cola, ¿sí? En X, ¿sí? O sea, el primero es la cabeza, como lo mismo que en funcional, ¿sí? Y ahora el separador de la cola es el pipe, ¿sí? La barrita vertical, ¿sí? Y a diferencia de en funcional, que esto tenía que ponerlo entre paréntesis, acá lo tengo que poner entre corchetes. ¿Sí? Nada, entonces si quiero obtener solo la cabeza, puedo usar este patrón, y si quiero obtener la lista, tomo el segundo elemento, que en este caso es una lista, no es un segundo elemento. Hay otros patrones, aparte de estos, que separan en cabeza y cola, que son, por ejemplo, no sé, corchetes, X, Y. Sí, eso sería la lista con dos elementos. ¿Sí? Con nada más ni nada menos que dos elementos. Si tiene tres, el patrón X, Y no machearía. Si tiene tres, entonces solo machearían listas de dos elementos. Si por algún motivo lo necesitan, están esos patrones también. Pero si no, es el básico de cabeza, cola. Eso en cuanto a listas, ahí no había nada muy loco, ¿sí? Después habíamos visto un ejemplo de recursividad, ¿sí? Con distancias entre puntos. Traté de agarrar el que es medianamente simple de los que habíamos visto,
Sí, y ahí teníamos esta especie de grafo donde podíamos ir de Buenos Aires a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Puerto Deseado, y por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la distancia entre Buenos Aires y Puerto Madryn, ¿sí? Es básicamente esta distancia acá, ¿sí? Esta información que está acá. Entonces, es básicamente analizar uno solo de los nodos, ¿sí? Que es este caso que está acá, ¿sí? El primer caso, la primer cláusula del distancia total. Entonces, haciendo nada más la relación entre distancia de un punto a otro punto, y esos son los kilómetros, es la distancia. Ahora, ¿qué pasará si quiero ir de Puerto Madryn a Puerto Deseado o de Buenos Aires, perdón, a Río Gallegos, ¿sí? O sea, a un punto al cual no estoy conectado directamente, sino que tengo que pasar por intermedios. Y para eso nos va a ayudar pensarlo de forma recursiva, donde la distancia de Buenos Aires a alguno de estos puntos es la distancia de Buenos Aires hacia otro punto y desde ahí la distancia a donde quiera llegar. Por ejemplo, si quiero llegar a Río Gallegos, es la distancia de acá a acá, que es este caso, más la distancia de este lugar nuevo al que llegué hacia el otro, ¿sí? La distancia total. Y esto, como yo acá no estoy conectado directamente, la distancia de Puerto Madryn a Río Gallegos es la distancia a otro punto cercano, Puerto Deseado, más la distancia de Puerto Deseado a Río Gallegos. Y así se va a ir sumando de forma recursiva hasta que llegamos al caso base, que es de Puerto Deseado a Río Gallegos. ¿Sí? Eso era lo que habíamos visto. Entonces tenemos un caso que es recursivo, sí, que es este, porque distancia, el predicado distancia total se llama a sí mismo, y un caso base, que es el caso de corte en esta recursividad, que es cuando yo ya llego de un punto al otro. ¿Sí? O en el caso de ancestros, ¿se acuerdan? Cuando uno era progenitor del otro, era el caso base. En cambio, el caso recursivo era cuando vos tenías un pariente intermedio, el cual tenía su ancestro. ¿Sí? ¿De esto alguna duda de estas cosas que repasamos? No, perfecto. Entonces, espero que hayan podido digerir el de actividades posibles. Cualquier cosa me dejan preguntas y demás. ¿Sí? Acuérdense de ver el ejercicio de actividades posibles que habíamos visto la otra vez. Pero para no robarnos mucho tiempo de la clase de hoy, lo voy a saltear, pero acuérdense de revisarlo y rever el video de la clase con eso si les quedaron dudas. Bien, bueno, esto me quedó duplicado. Tuki, tuki. Listo. Bueno, vamos a hablar ahora sí, un poco de algo nuevo. Va, nuevo y no tan nuevo, ¿sí? Así que vamos a ver qué es esto de diseñar en lógico, ¿sí? ¿Qué es diseñar? Básicamente definir qué componentes o qué partes va a tener nuestro sistema o nuestra aplicación o nuestra resolución de un problema, ¿sí? Eh, ¿Qué responsabilidades van a tener esos componentes? Por ejemplo, si yo quiero saber si un alumno aprobó una materia o un conjunto de materias, los componentes que voy a tener son los alumnos, son las notas, y seguramente tenga un predicado para relacionar al alumno con las notas para poder ver si la aprobó. Entonces, diseñar es básicamente definir qué componentes, sí, qué funtores, qué predicados voy a tener, ¿sí? Qué cosas voy a usar. Y por último, cómo se van a relacionar cada uno de estos, ¿sí? Los predicados, los funtores y demás. Entonces, supongamos que vamos a... uy, me trabé. Nada, eso era más o menos lo mismo. Vamos de nuevo a lo que estábamos hablando antes. ¿Cuáles son las decisiones que nos afectan?
decidir si algo quiero que sea un predicado individual o si quiero usar una lista. ¿Se acuerdan que a veces podíamos modelar las cosas, no sé? Supongan que un alumno tiene muchas notas. Yo puedo pensarlo como un alumno nota, alumno nota, alumno nota, sí, o sea, muchas cláusulas de la misma relación, o podría tener una sola cláusula que sea alumno y como segundo, y que lo relaciona con su conjunto de notas, con su lista de notas. Entonces, bueno, una de esas cosas que hay que decidir cuando decido los componentes o cuando estoy planteando mi solución es qué cosas las modelo como cláusulas de un mismo predicado o tal vez lo que hago es relacionar un elemento con una lista. ¿Sí? En general, ya tenerlo en modo eh, cláusula, sí, o de muchas opciones, acuérdense que Prolog te da la posibilidad de tener múltiples respuestas, ya me da un beneficio porque ya puedo empezar a usar for all sin tener que andar sacando las componentes de la lista. Puedo saber si hay alguna en cualquier posición que cumple el, el valor que necesito. Entonces, ahí, bueno, tienen que fijarse bien según la información, pero en general, no tenerlo en una lista hace que pueda hacer más cosas y después si necesito meterlos en una lista para, por ejemplo, contarlos o sumarlos, puedo hacerlo, pero ahí va a depender mucho del problema. Si siempre los voy a necesitar contar o siempre los voy a necesitar eh, sumar o por algún motivo necesito un orden en particular de los elementos de esa relación, tal vez me conviene ponerlos en una lista. ¿Sí? Entonces, depende un poco, pero nada, no tenerlos en una lista ya con las múltiples respuestas me da la opción de usar otras cosas como for all, not, el existe y demás. Después, si utilizo funtores o trabajo con relaciones de distintaridad, o sea, por ejemplo, si quiero modelar un alumno que tiene un nombre, una edad y un legajo, ¿qué hago? ¿Un funtor alumno que tenga esas tres componentes o hago un predicado alumno que tenga en su primer parámetro el nombre del alumno, en su segundo parámetro el legajo, en su tercer parámetro la edad? No sé. Sí. Lo bueno que tiene de modelarlo como una relación, como un predicado, es que le puedo hacer consultas así fácilmente. En cambio, en el caso de modelarlo con un funtor, tengo que ese funtor meterlo dentro de otra relación o dentro de otro hecho y recién ahí poder consultarlo y demás. Pero lo bueno que tiene el funtor es que tengo una componente, tengo una estructura que agrupa ya esos tres valores y se las puedo pasar por parámetro a otros predicados que necesite. Entonces ahí va a depender también del caso. Modelo una relación. Bueno, ¿cuál es la aridad de las relaciones? Sí, que ustedes definan qué cosas quieren. Eso se los va a influir qué quieren parametrizar, qué no quieren parametrizar y demás. Definir si una relación es inversible, sí, eso fíjense, eso es importante porque a veces voy a querer que haya relaciones que sean sí o sí inversibles y otras que no, porque no sé, son predicados auxiliares y siempre va a llegar los valores ligados, o como son predicados principales y las consultas que me pueden hacer son de distinto tipo, tal vez prefiero que no sea, prefiero que sea inversible todos sus parámetros. Bueno, normalizo la información, o sea, trato de evitar redundancias o relajo la consistencia. Bueno, esto tiene que ver tal vez en cuántas veces repito algo. No sé, por ejemplo, si quiero saber eh, los países y yo tenía una relación limítrofe entre un país u otro, ¿qué hago? No sé, por ejemplo, enumero todos los países y después hago los limítrofes, o tal vez defino país como cualquier país que pertenezca a la relación de limítrofe, ¿sí? En el primer caso estaba repitiendo todos los países, o sea, estaba repitiendo la información, ¿sí? Y en el segundo caso no lo estaría repitiendo. Lo que pasa es que hay que pensar bien sobre qué de menú. Perdonen. Eh,
sobre qué... Estaba leyendo la pregunta. Sobre qué predicado la uso, porque si uso tal vez el predicado limítrofe para definir si uno es un país, sí, ¿cuál es un país? Tal vez me pasa que tengo algún país que no tenga limítrofe a ningún otro, porque no sé, es una isla en el medio de la nada y no limita con nadie. Entonces, hay que ver bien qué predicados uso tal vez para generar esa información, o si tal vez, bueno, la repito, o tal vez lo que hago es, por ejemplo, definir país que use limítrofes y ese caso muy particular que no tiene limítrofes, lo pongo como hecho. ¿Sí? Así que, bueno, ahí hay que ver qué es lo que más convenga. Y bueno, ¿qué predicados voy a usar? Exactamente, bueno, seguramente mi base de conocimiento tenga muchos predicados y ahí tengo que ver cuál me conviene usar. Sobre la inversibilidad de predicados auxiliares. Puede ser que a veces sea imposible conseguirla. Sí, a veces es imposible conseguirla, incluso dependiendo del predicado, tal vez es un predicado principal y no podés conseguirla para todos sus parámetros porque por cómo está definida la relación. Entonces, bueno, ahí hay que verlo. En general, lo que solemos decirle a los parciales es que hagan todos los predicados principales inversibles y los auxiliares pueden no serlo siempre y cuando le funcione bien. ¿Sí? O sea, si se usan correctamente y le mandan todos los parámetros ligados y no tienen problema con eso, podrían hacer un predicado auxiliar que no sea inversible. En general, si le decimos que hagan todos los predicados inversibles de los principales, es porque sabemos que hay una forma de hacerlo inversible. En el caso de que supiéramos que tal vez no hay una forma de hacerlo inversible, seguramente les digamos, bueno, este predicado hacerlo inversible para X parte. Pero sí, podría pasar que algunos predicados auxiliares no sean inversibles, no sé por qué hacen pattern matching y entonces dependen de la información que les llega, entonces no puede generar nada. Pero sí, muy buena pregunta, Seb. Sigamos. Vamos a ver el ejemplo de alumnos. Sí, un alumno terminó un año, sí, todas sus notas son mayores a 6. Sí, esto creo que incluso en clase habíamos hecho este ejercicio en particular. Sí, como vemos acá, terminó año, es uno de los componentes que es su predicado. El for all, que es un predicado que ya les da prolog, ¿sí? Entonces terminó año, usa el for all, y for all usa a la materia como primer parámetro y a la nota y a la condición, ¿sí? Dentro de su segundo parámetro, ¿sí? Dentro de su segunda consulta. ¿Sí? Vamos, lo que podemos hacer, como vimos for all antes, acá está conociendo tres cosas. Tienen que conocer la materia, tienen que conocer la nota y cuál es la condición de aprobar la nota. Entonces lo que podemos hacer es abstraer, ¿sí? Generar un nuevo predicado que tenga esa información, ese conocimiento. Al for all lo único que le importa es saber que aprobó una materia, no le importa saber cuáles son las condiciones de aprobación, ¿sí? Entonces, una cosa que puedo hacer es delegar en otro predicado. Entonces, fíjense cómo ahora la responsabilidad se va dividiendo, se va diluyendo entre las distintas componentes que van apareciendo. ¿Sí? Nada, for all conoce ahora la materia y ya la aprobó. O sea, básicamente el término año conoce estos dos, pero no conoce cómo se implementa el aprobó de una persona para una materia. ¿Qué ventajas nos da esto? ¿Qué opinan? No sé si se habrá llegado a leer rápido. Acuérdense que si alguno tiene micrófono y tiene ganas de hablar, puede hacerlo también. Buenísimo, te abstrae, sí, esa es una de las ventajas. Legibilidad, es más fácil leerlo desde el lado de término año, ¿sí? Yo quiero saber si aprobó. Más fácil encontrar errores, sí,
Es más fácil probarlo, por ejemplo. Yo puedo probar separadamente la condición de aprobación de la condición si terminó un año o no, porque en el caso anterior, como estaba hecho, la única forma de probar la condición de aprobación era viendo si terminó año funcionaba. En cambio, ahora es más fácil, entonces puedes encontrar más fácil los errores también, como dice ahí Alexis. Y bueno, una más que aparece es que se puede reutilizar en otros contextos. Esa es otra de las ventajas de haber delegado. Entonces lo puedo usar para hacer consultas, para probarlo más fácil, para encontrar de forma más fácil los errores, como bien decían ahí, y también para utilizarlo en otro contexto, o sea, en otro predicado. Sí, yo esta caja roja, la puedo utilizar en cualquier otro predicado. Hay acoplamiento entre terminó año 2 y aprobó. Acá es una gran pregunta. ¿Quiénes saben lo que es el término acoplamiento? Seguramente lo vieron en análisis de sistemas. Acoplamiento, cohesión, entropía. Ya hay un montón de palabritas que suele estar creo que estaba en el apunte de teoría general de los sistemas, pero ¿alguno lo escuchó? O tal vez ya cursé análisis de sistemas hace demasiado y no. No, porque no escuché yo. Ok, buenísimo. La cursé en el 2006, así que puede ser que haya cambiado incluso, o que lo vea más adelante. Seguro en diseño, que es la materia del año que viene, vamos a ver esto. Sí, por eso fíjense, y también el término diseño que hablábamos antes, lo vamos a ver más en profundidad. Pero bueno, acoplamiento básicamente es el nivel de conocimiento que tienen dos componentes entre ellos. ¿Cuánto un componente, o sea, en este caso un predicado, conoce a otro? ¿Sí? ¿Qué nivel de conocimiento y de uso hay entre ellos? ¿Sí? Es como, bueno, ¿en cuán conectados están? Si se dice que hay un acoplamiento más alto en una solución que en otra, sí, la solución que tiene mayor acoplamiento es la que tiene más conocimiento sobre el otro predicado. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, es el nivel de conocimiento entre una cosa y otra cosa. En este caso, el acoplamiento que hay es el término año que conoce a la probó, ¿sí? Lo usa, lo conoce. Pero fíjense que ahora solo lo conoce para invocarlo. Antes, tal vez tenía el comportamiento de la probó dentro del término año. Entonces, si comparamos la primera solución, ¿sí? Que era la que tenía acá toda esta lógica, vamos a decir que la primera solución tenía mayor acoplamiento porque básicamente conocía cómo se resuelve la probó. En cambio acá solo lo está usando y lo está delegando para que las cosas sean más simples. Si esta solución tiene acoplamiento, pero menor que la primera. ¿Sí? El acoplamiento es porque lo usa, es lo mínimo y necesario, ¿sí? Estoy vivo todavía, solo estoy estornudando. Perdón. Bueno, entonces, vamos a entender ahora un poco por qué nos sirve hablar de esto teórico. Supongamos que hay un cambio
¿sí? Y ahora no tenemos solo una nota, sino que introducimos los recuperatorios y pasamos a tener n notas de una persona, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es, bueno, una cosa que podríamos hacer acá que hay que definir es cómo modelamos las múltiples notas de una persona, ¿sí? ¿Qué hacemos? Las ponemos varias veces nota, Eudíviges, PP 9, en ese caso es una, pero no pasa nada. Nota, Herminio, PP 6. ¿Y qué hacemos? Ponemos los dos recuperatorios acá primero también, tipo, ponemos varias veces la nota para PDP o le ponemos una lista de notas. Sí, acá hay como dos opciones. Una lista de notas. Una lista es una opción, pero la pregunta es, ¿por qué iríamos por la lista en vez de tal vez repetir varias veces la cláusula nota, Herminio, PDP y su otra nota? Sí, ¿qué ventaja le ven a la lista? ¿Alguno se le ocurre? ¿Por las posiciones? Exactamente, o sea, como las notas de los parciales es importante solo quedarse con la última, necesito un orden porque es cada vez que rinden un examen se reemplaza la nota del otro, necesitamos un orden y las listas sí nos dan ese orden que tenerlo en distintas cláusulas no nos darían, ¿sí? Si no nos importara el orden, podríamos utilizar distintas cláusulas del mismo predicado y, no sé, asumir que se aprobó alguno o alguna nota, aprobó el examen de esa materia, ¿sí? Entonces, ahí depende, porque como necesitamos el orden, lo vamos a modelar como una lista. Sí, que es lo único que me va a asegurar el orden en esta multiplicidad. Te agrupa las notas en un solo predicado. Sí, más que en un solo predicado, en una sola cláusula te las agrupa. Sí, acuérdense que predicado es nota de aridad 3. Sí, acuérdense que es como la parte genérica, la parte que se ve desde afuera. Y las cláusulas son la parte de adentro del predicado. Entonces, bueno, vamos a ir por la lista. Fíjense que lo único que tenemos que hacer ahora, sí, es cambiar el aprobó, el método aprobó, perdón, el método, la cláusula del predicado aprobó. Sí, mi cerebro hizo clic y falló. Y nos quedamos con la última nota de todas las notas y solo cambiamos a aprobó. Entonces vamos a ver que de la forma en que lo hicimos, el impacto, ¿sí? solo queda definido dentro de aprobó y desde afuera nadie tiene que tocar nada. El único que tiene que tocar algo es aprobó. En cambio, si no tuviéramos al predicado aprobó de aridad 2, deberíamos tener que cambiarlo en el for all y en todos los lugares que hubiéramos necesitado la definición de aprobó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve un poco con el acoplamiento. Si yo hubiera tenido que cambiar todos estos lugares por la estructura, porque cambió nota, nos daría que hay un acoplamiento alto, porque nos diría, che, mirá, tocaste esto y se esparció por todos lados. Entonces, el acoplamiento no es intrínsecamente malo, sí, hay un acoplamiento y fíjense que si bien había un acoplamiento no nos generó problema en el lado de término año, sino que todo quedó encerrado en esta cajita roja. Y un predicado generado por vos utiliza otro predicado generado por mí. ¿Se puede decir que el predicado es de orden superior? No,
aprobó no es de orden superior, ¿sí? Un predicado es de orden superior si recibe por parámetro una consulta. ¿Sí? Fíjate que aprobó no está recibiendo ninguna consulta ni a ninguno de tus predicados le estás pasando consultas. ¿Sí? Entonces, es de orden superior un predicado si recibe una consulta. ¿Qué caso es un predicado de orden superior? For all. For all es un predicado que recibe 2 consultas. Entonces, acuérdense, un predicado es de orden superior si recibe una consulta. Como tip, ustedes no vieron cómo hacer predicados de orden superior. ¿Sí? Tipo, no vimos nunca cómo hacer un predicado que reciba una consulta. Y entonces los únicos predicados de orden superior, al menos que nosotros vimos en la cursada, son for all, find all, not, y creo que ninguno más. For all, not, find all. No, y creo que no les hablé ni de aggregate ni de setoff, que son los otros dos que aparecen a veces. Pero No, nunca lo ha mencionado. perfecto. Sí, porque en general con los que vimos alcanza. Aggregate es como uno más general que sirve, por ejemplo, para... Aggregate y setoff sirven como para sacar los repetidos y demás, pero medio que no los solemos necesitar, así que no los vimos y en el parcial no van a estar. Pero sí, si se lo llegan a encontrar en algún video o en algún apunte, aggregate y setoff son otros 2 predicados de orden superior porque reciben consultas. En el caso nuestro solo vimos not, find all y for all. Son los 3 más importantes. Entonces, bueno, estábamos acá, hablamos un poco de esto, del acoplamiento, de cómo diseñar, pensar estas cosas o lo que hacemos cuando planteamos una solución. Y ahora vamos a pasar a una parte que tal vez les interesa mucho. Sí, que son los code smells. Ahora vamos a ver qué es un code smell, pero piensen en lo siguiente. Cansado de corregir errores una y otra vez, el TP le causa jaqueca. Cada punto le lleva 200 líneas de código. Bueno, no busque más. El Prolog Exerciser 2000 es efectivo para detectar y eliminar code smells en tan solo segundos. O sea, lo que vamos a hablar ahora es cómo ver cosas para mejorar las soluciones. ¿Sí? O sea, no hay algo automático, lo lamento, no les puedo vender eso, Osvaldo. Pero sí les podemos enseñar cómo detectar esas cosas raras. Los code smells son cosas que huelen mal en el código, ¿sí? Cosas que como que no cierran, uno las ve y es como, me parece que la estoy cagando acá. Sí, básicamente eso es ver algo que suena raro en el código, sí, que detecta que suele ser algún problema en la solución, en el diseño, en cómo pensé la solución y tal vez debería arreglar. Entonces, vamos a ver cuáles son los buenos usos y cuáles no lo son del find all. Sí. Buenos usos, si quiero saber cuántas respuestas tiene una consulta en particular, sí, o sea, si quiero hacerle un length. Si quiero armar una lista de números, porque después quiero sumarlos, sí, entonces tengo que tenerlos en una lista. Y si mi objetivo final es obtener una lista recolectando elementos de otro lado. ¿Sí? Básicamente son problemas de agregación, que son problemas de juntar los elementos para algo. ¿Sí? Fíjense que el length es algo que de una lista reduce a un valor. ¿Sí? Si se acuerdan, el length se podía implementar con fold.
porque agarraba, acuérdense que cuando hablamos funcional vimos que el fold se lo suele llamar reduce, reducción, operación de agregación, ¿sí? Como que tenía muchos nombres, pero básicamente era de una lista llegar a un único valor. Entonces, justo es el caso del length, el caso del sum. Y bueno, tal vez por algún otro motivo necesitan ponerlos en una lista. Para este caso particular de ponerlos como objetivo final en una lista, bueno, hay que analizar por las dudas si realmente es necesario o no, tal vez no lo es. Entonces, nada, vamos al primer donino. Donito. Bueno, si quiero saber si hay al menos un individuo y para el cual se verifique la consulta, y vemos esto. Si vemos un FindAll que hace la consulta, los mete dentro de una lista, se fija el length y después se fija si la cantidad es mayor a 0. Por premio de 0,01 puntos del parcial. ¿Quién se anima a decirme por qué eso está mal o cómo lo podría reemplazar? O sea, en principio ya sabemos que eso no lo necesitamos. Así que si alguien se anima a decirme. Con un member estaría, ¿no? FindAll de la lista member. Ok, sí, seguramente ande, porque diría si tiene algún miembro, pero tampoco es necesario. O sea, porque ahí estás asumiendo que la lista es necesaria. El tip acá es que la lista no es necesaria. Como bien decía ahí Sebas, no hace falta usar listas. Directamente ponemos la consulta. Si yo no necesito para saber si hay algún elemento que cumpla, ¿sí? Ponerlos dentro de una lista y después contarlos, o ponerlos dentro de una lista y conseguir que exista al menos uno. Sino que directamente puedo hacer la consulta existencial, como bien decía ahí por ahí Sebastián, Matías y de nuevo Sebastián. Sí. Incluso si quiero saber si existe alguno, sin saber cuál es ese alguno, acá puedo poner un guión bajo. ¿Sí? Pero si quiero saber quiénes son, puedo ponerle X. Entonces, muy bien. Cuando vean un FindAll con un length de un mayor a 0, no. ¿Sí? Directamente consulta. Caso queda más simple, queda más entender el paradigma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Prolog ya me da una herramienta para saber eso. ¿Sí? O el paradigma, lógicamente, ya me da una herramienta para resolver eso. Vamos al segundo. ¿Alguno tiene alguna duda con el anterior, por las dudas? Si alguno tiene una duda, vaya escribiéndola por el chat y ahora la vemos. Mientras, voy por el segundo. FindAll y length 0. Seguimos con un caso similar. Ahora el FindAll, la consulta X, lo meto dentro de la lista y le saco la longitud y me fijo que sea 0. O sea, básicamente, si no hay ninguno que lo cumple. Ahí Seba ya respondió sagazmente. Está spameando Cotsmels rápidamente. ¿Cómo resolverlos? Básicamente, tampoco hace falta usar listas, ¿sí? Sino que estamos verificando que no exista nadie que cumpla esa consulta. Entonces, directamente pongo un not. Acuérdense que el not es verdadero si no hay nadie que satisfaga esa consulta. Entonces, si la consulta no me dice que es falso, el not me va a dar verdadero. Entonces, no hace falta ponerlos todos dentro de una lista y después calcularle la longitud.
Genial, va sumando de 0,01 puntos para el parcial. Está muy bien. Todo sirve, todo sirve. Bueno. Entonces, importante, si ven esto también, es raro y se soluciona con un not. Vamos a otro. Quiero saber quiénes cumplen una determinada consulta. Entonces, puedo hacer find all de X member, el elemento de la lista, y saberlo. Bueno, este es parecido al primer caso que habíamos visto. Se resolvía con básicamente poniendo la consulta. Sí, ahora lo vamos a ver. Y el otro caso de find all más member es, bueno, find all de todos los que cumplen la condición 1. Find all de todos los que cumplen la condición 2. O sea, me armo dos listas, los que cumplen la condición 1 y la condición 2. Armo como dos conjuntos. Y después hago un for all member, los de la primera lista son miembros de la segunda lista. ¿Sí? O sea, básicamente armé dos conjuntos y quiero saber si todos los elementos de la primera están incluidos en la segunda. ¿Sí? Entonces, para estos dos casos no hace falta usar listas. ¿Sí? Find all y member son dos operaciones inversas. O sea, cuando hago el find all para ejecutarlo en una lista y después le hago un member, básicamente estoy revirtiendo ese find all. Entonces hay algo que no tiene sentido. La primera se resuelve solo poniendo la consulta y en la otra solo se resuelve usando for all, pero con las condiciones donde están los members. ¿Sí? Esta condición 1 pasa a estar acá y esta condición 2 pasa a estar acá. No necesito ponerlos en una lista para después volver a sacarlos. ¿Sí? Entonces, si ven un find all con un member, con un for all, raro. Un find all con un member después, también raro. Y se solucionan así. Eduardo, no hay simulacro, entonces llegué tarde. O sea, el simulacro es, les voy a dar un enunciado, ¿sí? Después de estos tips de cosas que pueden llegar a hacer en los parciales o en los ejercicios y TPs, y me van consultando por el chat o por acá, como prefieran, ahora vemos, del enunciado ese que les voy a mandar para hacer. Yo les paso el link por Discord del simulacro, del GitHub como para que lo puedan entregar y así lo revisamos. Y el enunciado como para poder verlo, ¿sí? Pero no me voy a poner a hacerlo ahora, lo que sí después voy a armar un video de cómo se hace y se los voy a pasar para que lo miren más tarde, tranquilos. Seguramente se los pase el lunes, ¿sí? Cosa de que tengan el fin de semana para practicar con ese simulacro y después ven el video tranquilos si llegaron a hacerlo o tuvieron dudas. Entonces, bueno, tips, revisen sus TPs con estas cosas, tal vez les sirve para mejorar algo y demás. Bueno, tenemos esto. Y otros code smells distintos que ahora tal vez no tienen que ver con listas. Sí, que creo que estaba particularmente en el trabajo práctico. Fíjense que todos siguen a una persona. Si no existe otro personaje que no siga a él, a esa persona. ¿Sí? Entonces es como un doble not. Tipo, bueno, todos me siguen, sí, no hay nadie que no me esté siguiendo y es como raro, ¿sí? Es como, creo que en el TP decía algo así como, es culpable, perdón, es inocente si no existe a nadie que haya matado y no sea no sé qué. Y como que está escrito así. Creo que alguien me lo había preguntado el otro día. Sí, como que hay una doble negación
para decir que en realidad todos siguen a un personaje si todos los otros personajes lo siguen, ¿sí? Es más fácil decirlo en afirmación, ¿sí? Con un para todos que decirlo con una doble negación. O sea, semánticamente son lo mismo, ¿sí? Pero es más fácil de entenderlo si lo hacen con un for all, en este caso. Sí, entonces si ven una especie de not algo, not P y no Q, se termina transformando en para todos P y Q. Me confunde a alguien que está dos veces. ¿Alguien? Ah, el alguien es para que se siga a sí mismo. Porque dentro de los personajes estás vos. Entonces, si vos no te seguís a vos mismo, harías que esto falle. Si no, la otra es descartarte a vos de los personajes que están acá. O sea, acá es precisamente el mismo individuo porque en algún momento te va a llegar, sigue a Rey y acá ponele va a ser Dani y el personaje va a ser Dani y le va a preguntar si no sigue Dani a Dani. Entonces vos necesitas que Dani se siga a sí mismo. Nuestro informe va a llegar a las autoridades de los países en Melón. No, me parece que no es ese. Es uno como que era la definición de inocente si no mató a alguien que no fuera un traidor o algo así. Eh, me lo había preguntado, creo que... Sí, creo que Matías me lo había preguntado. Sí, era una parte de si un tripulante mató a alguien con alguien traidor, algo así. Pero bueno, eso, chusmelo tranquilos en el enunciado. Ah, Matías, vos sos el mismo que me preguntó. Bueno. Comentarios, si ven algo así, es más fácil transformarlo en un for all para entenderlo, porque si no es cara de, ¿de qué me estás hablando? Sí. Bueno, es más fácil hacer aserciones, hablar sobre lo verdadero en positivo. Sí, no es que no me guste lo que dijiste, lo que pasa es que no siempre no caen bien tus comentarios y es como medio raro, ¿de qué carajo me está hablando? Sí, entonces cuando tenemos algo de no existe un X que pase P y no Q, en realidad es un para todo X, cumple P y además cumple Q. Sí, entonces cumple Q. Sí, que es, hay como una reglita que es básicamente eso. Si tenemos algo del estilo no existe X, tal que P de X y no Q de X, entonces es equivalente a para todo X, P de X. Bueno, esto es un tip como para que el código les quede más fácil y puedan entenderlo más fácil. Después, evitar duplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, una ciudad es interesante si es antigua y tiene más de 10 puntos de interés copados. Un bar es copado si tiene más de 4 variedades de cerveza. Un museo de ciencias naturales es copado por definición y porque a mí me gustan los museos de ciencias naturales, ¿sí? Punto. Aunque les aburran. ¿Alguien se anima a decirme en qué cosas ve acá mejorables? Yo mientras voy a seguir luchando contra mi nariz y mi alergia.
Consulta, ¿se ve la letra o es necesario que la grande? Se ve bien, se ve bien. Ah, genial, gracias. Bueno, vamos a ver un par. Variedades de cervezas podría delegarse. Déjame ver. Sí, si te referís a esto, podría ser. Sí, yo primero voy a hacer un escaneo rápido de las cosas que veo. O sea, una podría ser esa. Después, algo raro que hay acá es este nombre, Can't Bar Ser. Podríamos ser un toque más copados y ponerle total cervezas, total variedades. Cantidad de variedades, sí, tipo, no nos cobran por caracteres, así que podríamos mejorar la expresividad. Lo feo que veo es que Ciudad Interesante conoce demasiado cómo se calculan los intereses. Yo solo quiero saber si tiene más de 10 puntos de intereses copados. Ok, me, me gusta por dónde va. ¿Querés ahondar un poco más en a qué te referís con conoce demasiado cómo se calculan los puntos de interés? O sea, como que hay mucho acoplamiento entre la forma de cómo se calculan los puntos de interés copados con lo que es. Yo quiero averiguar básicamente si es una ciudad es interesante, entonces no necesito saber cómo se calculan los puntos de interés, solamente quiero saber, por decirlo de una manera, cómo abstraerme de cómo se calcula. No sé si me explico. Ok, pero el cálculo del punto de interés yo lo veo acá en museos copados o en bares copados. ¿Qué es lo que vos decís que conoce el Ciudad Interesante? O sea, en el último renglón donde dice cantidad de lugares copados es cantidad de bares más cantidad de museos, como que eso yo lo veo como algo medio, como que me estás mostrando cómo lo estás calculando. Ok, sí, No sé si es va igual. un poco, o sea, va un poco por eso y por esta distinción de que sabe que hay bares copados y que hay museos copados. ¿Sí? O sea, que sabe que hay distintos tipos de punto de interés. O sea, el acoplamiento se da porque ahí, si da interesante, empieza a saber no solo que hay puntos de interés, sino cuáles son los tipos de punto de interés. Y eso, bueno, te lleva a repetir una llamada a algo copado, ¿sí? Tipo bares copados, más su length, más ponerlo en una suma. Después, el de museos copados, conseguirlos, hacerle el length y ponerlo en una suma. Y si hubiera, por ejemplo, no sé, boliches copados, tendríamos un predicado boliches copados, su length y meterlo en la suma. Sí, ese es el acoplamiento que tiene, que es de no empieza a dejar de interesarle puntos de interés así genérico, sino que empieza a conocer de que hay bares y museos. ¿Sí? Eso es más que nada el acoplamiento que hay.
No sé si iba más o menos a esa la idea que tenías. Sí, no sabía cómo explicar. Sí, o sea, es como difícil de explicarlo lo que ves raro. Entonces, bueno, como que la relación está entre, bueno, tengo que poner los bares, tengo que saberle la longitud y tengo que meterlo en una suma, lo tengo que hacer por cada tipo de punto de interés que yo conozca. Y además, bueno, agregar uno de estos predicados que, fíjense que estos dos hacen un poco lo mismo, hacen un find all de una condición en particular, ¿sí? Según si es punto de interés de tipo bar o de tipo museo, y si hubiera un tercero, habría boliches copados con un find all de punto de interés, boliche. Sí, como que esta lógica está media repetida, la de averiguar si un punto de interés es de cierto tipo, meterlo en una lista para después pasárselo al resto. Bueno, eso por un lado. Entonces, ese es como el punto más raro de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Después hay otros detalles como esto, la expresividad que hablábamos antes, ¿sí? Después una cosa, no sé si se habrán percatado, que no es algo que esté mal por definición, sino que está metiendo o generando un funtor nuevo, ¿sí? Que es el que va en la lista, ¿sí? Por ejemplo, bar, cantidad de, bares, de variedad de cerveza. Y acá, bueno, está armando solo Museo Ciencias Naturales. Fíjense que incluso es el mismo funtor que está acá, ¿sí? No sé si lo percataron, en general usamos variables anónimas y van directamente acá, pero también podríamos armar un funtor que nosotros queramos dentro del primer parámetro del find all. Sí, esto no es que está mal, solo que está distinto a lo que veníamos haciendo, como para no, como para que lo sepan que eso también se puede hacer. Y se los comento. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Y si lo que nos preocupaba era que el predicado ciudad interesante, o perdón, la cláusula de ciudad interesante, conociera que hay bares copados, que hay museos copados, o sea, conociera los tipos de puntos de interés que existen, lo que podemos hacer es, en vez de que los separe, que diga, che, ¿cuáles son los bares copados? ¿Cuáles son los museos copados? O cuáles son los que hay y después contarlo. Lo que podría hacer directamente es que tener un predicado cosas copadas, ¿sí? Que la ciudad interesante tenga cosas copadas o puntos copados, tal vez podríamos decirle, puntos de interés copados. Delegarlo y yo me sigo abstrayendo, no conozco cuáles son los tipos de punto de interés, le calculo la longitud y después me fijo si es mayor a 10. Entonces, cosas copadas o punto de interés copado, lo que puedo hacer es un find all de punto de interés y acá no hacer pattern matching y conocer cuál es el punto de interés, sino delegarlo a un predicado distinto que se llame copado y reciba una cosa o copada y reciba una cosa. Y ese predicado, en base a sus cláusulas, haga el pattern matching que corresponda y me diga si es copado o no ese punto de interés. ¿Sí? Bueno, y acá de paso le cambiamos el nombre, le pusimos variedad de cervezas en vez de Cant Bar Ser. ¿Sí? Mejoramos la expresividad de esto. ¿Sí? Bar Ser no era un nombre que revelaba su intención, sí, o sea, esto de mejorarle la expresividad o hacer algo más expresivo le llamamos normalmente intention revealing, que es básicamente revelar la intención de qué es esa variable, ¿sí? Que no tenga que inferirlo, sino que esté explícito. ¿Sí? Entonces, como que ahí hay dos cambios. El primero, desacoplar ciudad interesante de los tipos de punto de interés, y por el otro lado, bueno, la mejora en expresividad. ¿Se entiende cuál fue el cambio y cómo y qué ventajas me dio eso, sí? O sea, ¿qué pasa si yo ahora agrego
un nuevo tipo de punto de interés, como dijimos recién, el boliche. Dónde tengo que tocar en esta solución y tal vez dónde tenía que tocar o qué cosas tenía que agregar en la anterior. Y como para compararlas. Claro, en la nueva tengo que hacer copada, ¿sí? Boliche, algo, ¿sí? Agregar una cláusula más acá. Y listo, y todo sigue andando. En cambio, la solución anterior, habíamos dicho, uy, no te vayas. Habíamos dicho que teníamos que agregar un predicado más acá, que lo teníamos que llamar acá, que le teníamos que conseguir el length y que tenías que ponerlo en la suma. Fíjense cómo esta solución tenía un mayor acoplamiento porque como conocía de los tipos, tengo que andar y toquetear por todos lados. En cambio, en esta solución, como delego mejor y hay un menor acoplamiento, lo único que tengo que hacer es agregar una cláusula más. ¿Sí se entiende? ¿Dudas, preguntas de esta? ¿Cuál es la diferencia en desacoplar y abstraer? Abstraer, el acoplamiento es como una cualidad, ¿sí? De conocimiento. Desacoplar es, bueno, llevar algo de un punto A un punto B, ¿sí? Para minimizar el acoplamiento. ¿Sí? Abstraer podés hacerlo por distintas cosas, lo podés hacer para desacoplar, ¿sí? O sea, en este caso hiciste otras abstracciones distintas y te dio un mejor acoplamiento, o sea, te dio un menor acoplamiento. Pero en esta solución, por ejemplo, vos tenías abstraído museos copados y bares copados. ¿Sí? Y tenías abstracciones. ¿Sí? Incluso esto lo podrías haber delegado y generado una abstracción, pero no te hubiera cambiado el acoplamiento de esto. ¿Sí? Entonces, abstraer es básicamente la posibilidad de darle un nombre a algo o a una funcionalidad o a una característica en particular. A veces lo tenés con el objetivo de reutilizarlo en varios contextos y a veces lo haces para desacoplar o minimizar ese acoplamiento. Pero nada. Sí, es eso. Bueno, otro Godsmell que puedo aparecer es lazy predicate, que es básicamente predicado perezoso, ¿sí? Haciendo que básicamente es un predicado que recibe sus parámetros y dice, yo no voy a hacer nada, ¿sabes qué? Se lo delego a otro predicado, ¿sí? Y no mete nada de funcionalidad, es básicamente lo mismo que delegar al otro. ¿Sí? Esto lo vi mucho en funcional, predicados no, funciones que recibían parámetros y lo único que hacían era llamar a otra función que recibía los mismos parámetros. Entonces, esa función nueva o esas funciones no aportan nada, tipo directamente uso la otra. ¿Sí? Entonces, cuando generen esa abstracción, ¿sí? Por ejemplo, la abstracción de está complicado, ¿sí? Fíjense que tenga sentido, que aporte valor, que haga algo en particular, no que lo único que haga es delegar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Sacarla. ¿Sí? Si tengo algo que no aporta valor o que no está o no tiene sentido, la elimino. ¿Sí? Sí, o sea, si lo único que hace es recibir las cosas y delegarla y no tiene ningún sentido para que esté, se saca.
Bueno, una cosa sobre esto, o sea, importante sobre los code smells, no son reglas tipo así, oh no, vi un code smell, tengo que pegarle un corchazo y arreglarlo. O sea, estas son cosas que huelen mal, pero podrían estar bien. Por ejemplo, vamos a un caso parecido a esto. Voy a retrotraerme un par de minutos en la clase. Miremos esto. Este no parece un lazy predicate. Che, mirá, está recibiendo las cosas y está delegando. ¿Qué onda? Tipo, lo vuelo. No tiene sentido. Sí, huele mal. Pero, ¿realmente está mal? ¿Realmente tengo que sacarlo? ¿O en realidad cumple una funcionalidad? Exactamente, es el caso base y precisamente es el... Yo como no puedo usar siempre distancia, ¿sí? Y quiero ver dos tipos de distancia, las distancias que van de un punto al otro y una distancia que es un poco más larga y necesito que sean como la misma, ¿sí? Tengo que darle un nuevo nombre y, o sea, si quiero tener un caso base, un caso recursivo, y mi caso base lo único que hace es delegar a otro predicado, pero el caso recursivo sí hace otras cosas y necesito ambas funcionalidades dentro del mismo predicado, es necesario, ¿sí? Si no, no andaría esto, estaría mal. ¿Sí? Entonces, fíjense como si bien esto huele raro o parece un lazy predicate, no necesariamente es un error, ¿sí? Es algo que me da un indicio de que puede ser un error. ¿Sí? Entonces, nos toca a nosotros analizar en base al contexto si realmente es un error o no. Vamos a la PPT, vamos a donde estábamos, vamos al futuro de nuevo. Entonces, acuérdense, son indicios, son pistas para saber si las cosas que están haciendo son mejorables o no. Entonces, si tal vez esto era el caso base de un caso recursivo, tal vez está bien que esté. Ahora, si solo no tenía sentido, lo elimino y uso solo persona complicada cuando quiera. O elimino persona complicada y le pongo el código que tiene persona complicada a esta complicado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, no es una herramienta que no va a fallar nunca, sino que son indicios. ¿Sí? Bueno. Bueno, uso incógnitas innecesarias, sí, por ejemplo, en el caso de el número de la suerte de una persona, es su día de nacimiento, pero para Joaquín es el 8, no importa cuándo nació. Sí, entonces, esto está bien, sí, la persona la relaciona con su número, sí, porque depende del día de nacimiento, pero Joaquín podría usar, en vez de usar una variable y decirle, che, variable es el 8, podría usar directamente el 8, sí, como individuo y resolverlo, ¿sí? Entonces, acuérdense, una pista para esto es si a la derecha del is no hay ninguna operación aritmética, lo más probable es que lo esté usando mal. Y después, bueno, la expresividad, ¿sí? En general, si por ejemplo, obra maestra, compositor de obras, y para todo movimiento cumple condición el movimiento. Y caso es cumple cont. O sea, cumple cont podría mejorarse a cumple condición. Pero más allá de eso, que nos falta una abstracción, nos falta conocer algo más del dominio. Tal vez, no sé, es una obra maestra si todos sus movimientos son magistrales o maestros, no sé, por darle un nombre, ¿sí? Entonces acá tener estos nombres como medio genéricos le tienen que dar indicio que tal vez le falta relevar algo o preguntar algo más al problema como para darle un nombre más expresivo.
Sí, pero ese cacho código les da indicios de que falta información. Y después, bueno, parametrizar versus hardcodear, donde hardcodear es fijar un valor, tipo como grabarlo en piedra, ¿sí? O que esté fijo y no esté parametrizado, ¿sí? Acá, ¿qué me dicen qué es lo que está como fijo y no está parametrizado? Muy bien, Eduardo, muy agudo la elección, ¿sí? Básicamente, lo que está fijo o lo que tal vez falta parametrizar es, fíjense que siempre es contiene, ¿sí? Que contiene, que no contiene carne o no contiene huevo o no contiene leche. Perdón, y no contiene leche. Entonces, ¿qué es lo que me falta parametrizar? Y me falta parametrizar lo que contiene, ¿sí? Fíjense que está fijo. La carne, el huevo y la leche. Sí, si el día de mañana aparece algo más que agregar a este tipo de ingredientes, debería agregarlo en not contiene otro. Que es un poco lo que pasaba con los bares también y los puntos de interés, como que estaban medio fijos también. Era bares copados, museos copados. Tipo, en vez de parametrizarlo y hacerlo variable el punto de interés y que, bueno, según el caso me diga que sí o que no, sí, estaba fijo como en el nombre del predicado. Entonces, nos están faltando relaciones que relacionan el ingrediente con lo que puede contener y, bueno, analías veganas, falta reificar esa abstracción, la de veganismo, y relacionar los ingredientes indeseables para un vegano. Y entonces, una solución podría ser puede comer analía la comida si para todo ingrediente es apto para vegano y un ingrediente es apto para vegano si no es uno de los ingredientes indeseados para un vegano y ese ingrediente tiene ese elemento. Entonces acá podemos ver los distintos elementos de cosas indeseadas para los veganos, ¿sí? Y podríamos, bueno, agregar más de lo que falta. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, delegarlo y si el día de mañana aparece un elemento más indeseado para los veganos, no sé, el pollo o el pez, porque está separado, el pescado, sí, podríamos agregarlo fácilmente. En el otro caso deberíamos hacer, no contiene pollo, no contiene pescado. Sí, ahora es solo agregarlo dentro de esto. Bueno. ¿Preguntas, dudas? Estos son los trucos para nivel X. No. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva como para la resolución de las cosas y poder entender un poco más los distintos problemas que pueden aparecer al modelar y yo pensar mis soluciones en lógica. Mientras yo vuelvo para atrás, si quieren, háganme una pregunta. Voy a volver a una en particular, que yo les quiero hacer una pregunta. Sí, en diseño lo vamos, o sea, no de lógico, pero sí vamos a ver de objetos en diseño de sistemas a nivel general y a diseños más grandes, pero vamos a empezar a hablar de estas cosas y
y seguramente en diseño tengamos más profundidad en un paradigma en particular y en sistemas más grandes. Pero bueno, en funcional hubieran tenido tal vez algunos code smells, no sé, por ejemplo, si hacen un filter y un length 0, seguramente hubiera sido un not any. Si hacen un filter con un length mayor a 0, era un any. No sé, esos poneres hubieran sido los code smells de funcional. Si hacen un filter condición igual al length de la lista original, seguramente hubiera sido un null. Ponele los de funcional. Pero sí, como que estas ideas de cosas raras suelen aparecer en todos los paradigmas y nada. Bueno, mi pregunta sobre esto es, ¿qué concepto estamos utilizando acá que nos ayudó a disminuir el acoplamiento, sí, y hacer las cosas de forma más fácil? ¿Alguno ve algún concepto interesante que hayamos usado? Y la respuesta no es orden superior, por las dudas. Polimorfismo, exactamente, muy bien. Seba, Matías, Fernando, sí. Estoy usando de forma polimórfica los puntos de interés. Fíjense que acá antes me interesaba saber si eran bares copados o museos copados, pero ahora solo me interesa saber si son puntos de interés copados. Y cada cláusula del predicado copado o copada les resuelve la forma de ser copada. Entonces estoy usando de forma polimórfica los puntos de interés de la ciudad como si fueran iguales, pero en realidad son distintos. ¿Sí? Fíjense que el no haber usado polimorfismo en la solución original hace que me lleve a una solución con mayor acoplamiento, con más repetición de lógica, más compleja, más difícil de agregar funcionalidad. En cambio, la opción con polimorfismo me da un menor acoplamiento, es más fácil agregar cosas copadas, sí, es más fácil de entenderlo, no hay duplicación de código, el find all está una sola vez, en cambio acá estaba repetido 2 veces. ¿Sí? Entonces, gran herramienta el polimorfismo, nos ayuda mucho en estas cosas. ¿Preguntas o algo más? Que tengan dudas. Que quieran saber antes del parcial. Para el parcial vamos a usar la misma modalidad por las dudas. Sí, donde básicamente les paso el enunciado, igual que el primero, les paso el enunciado, tenemos los canales de chat, dicen que tengo una duda, les respondemos por ahí cuando la ven y la misma esquema que la otra vez. ¿Van a tener devolución del TP antes del parcial? Sí, espero que sí, es mi intención que tengan la devolución antes. Si alguno hace el simulacro y quiere que lo revisemos, también mándelo, que los vamos a tomar en orden de que van llegando y trataremos de de darles una devolución completa antes del parcial. Al mismo tiempo. Sí, seguramente sea al mismo tiempo. O va a depender un poco de la longitud, pero yo estimo un tiempo similar al del otro parcial. Igual ya vimos que se puede ir ajustando según cómo vaya yendo el resto y demás, así que nada. Yo estimo al mismo tiempo porque en general el parcial de lógico suele ser un poquito o un poco más corto que el de funcional. Suele. Pero bueno, lo vamos a ir ajustando eso como la otra vez. Y tal vez arrancamos de una con el horario que fue finalmente la otra vez y después vemos si hay que estirar o no, eso lo vamos manejando. Recomendación, bueno,
tips, de nuevo, en general, no se traben con un punto, o sea, no se encarajinen con un punto, pueden saltear al que sigue, asumiendo que se está hecho. Practiquen mucho con la computadora, tipo hacerlo. No sé qué más. Hay varios parciales subidos a la página general de PDP. Hay videos de cómo resolverlos, algunos también, otros tienen soluciones. Y no sé si se me ocurre algo más. ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que no. Genial. Bueno, entonces yo ahora les voy a pasar el link al simulacro, ¿sí? El GitHub Classroom y demás, y el enunciado. Si tienen dudas, me van haciendo preguntas ahí por el chat de qué tiene cada uno. Sí, acuérdense que cada uno todavía tiene su chat personal dentro del Discord general, que es el que usábamos para el parcial, pero bueno, se puede usar también ahora para las dudas del simulacro. Bueno, si necesitan charlarlo o mostrarme algo en particular, tenemos el canal de audio y voz, así que me avisan si es para mostrarme algo y lo puedo ver por ahí. Sí, tipo me avisan, le digo, bueno, venite al canal de audio y voz y lo vemos ahí. Y nada, voy respondiendo dudas. Pueden hacerme preguntas del trabajo práctico y del parcial de ambos. No hay problema, no es necesario que solo sea el simulacro. Esta clase, ¿cuándo la subiría? Ahora la subo, no hay drama. Yo ahí ya hice mix de las clases y creo que ahora ordené la de la clase pasada. Pero ahora subo esta. Si no me hacen muchas preguntas, voy a estar subiendo esta a la brevedad de tipo ahora, durante este rato. Bueno, sin más que decir de mi parte, voy estopeando la grabación y cualquier cosa vamos hablando por el chat. ¿Sí? Nada, los veo y acuérdense, si practican, tienen duda de ejercicios, pueden preguntarme de cualquier cosa y nada, nos vemos la semana que viene con el parcial. Chau, chau.